Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial ante todo a Nancy Pacheco y a Alan Peralta y al equipo de producción. Hoy tenemos un tema bastante delicado, bastante triste. No nos pueden seguir metiendo gato por liebre, como lo decimos en el país, con la situación de lo que está ocurriendo en el estado Táchira, muy cerca de la frontera, sobre todo con la excarcelación de la misión médica cubana. Muy lamentable este hecho que se preste el gobierno de Venezuela a arrestar a estos médicos que vinieron simplemente a trabajar bajo órdenes de un régimen a otro régimen, donde en estos momentos les quitan todos sus derechos humanos, que por cierto en Cuba desde hace más de 60 años no existen esos derechos humanos que ellos tanto hablan. Lo mismo que está sucediendo actualmente en Nicaragua. Hoy mismo pasa eso en Venezuela. Hay 17 colaboradores médicos presos por el gobierno cubano y los órganos de seguridad del Estado en Venezuela, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, que pretendían pasar a Colombia luego de haber abandonado la misión médica Venezuela. Así lo aseguró el vocero del Gremio Médico Cubano Libre. Miembros de la Brigada Médica de Cuba en Venezuela se encuentran detenidos por autoridades cubanas en ese país tras intentar escapar hacia Colombia y abandonar la misión oficial en la que laboraban. La noticia la dio a conocer en sus redes sociales el vocero del Gremio Médico Cubano Libre, GMCL, el doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez, quien aseguró que se trata de un grupo de cerca de una veintena de profesionales cubanos de la salud. Hoy día hay 17 colaboradores médicos presos por el gobierno cubano y por supuesto por los órganos de la seguridad del Estado en Venezuela, en el estado Táchira, que pretendían pasar a Colombia luego de haber abandonado la misión médica Venezuela, dijo el fisiatra radicado en Bogotá. Cybercuba no pudo corroborar de manera independiente el número total de sanitarios detenidos, llamados despectivamente desertores por parte de las autoridades cubanas. Sin embargo, sí fue posible confirmar la identidad de dos de ellos, que también recoge la más reciente denuncia del GMCL. Se trata de la jefa de los estomatólogos del CDI, Centro de Diagnóstico Integral de Canaima, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, y su pareja, que se desempeñaba como rehabilitador de la misma misión médica. Así lo indicó una fuente a Cybercuba. Se fueron y en el Táchira los cogieron. Así agregó. Sus nombres revelados por el GMCL son Marlen Milán Urrochaga y Luis Jorge Leiva Cruz. Ambos llevaban más de 4 años en Venezuela. Además fue identificado un tercero, Eddie Robert Milán Urrochaga, que por la coincidencia con los apellidos de la odontóloga pudiera estar relacionado filialmente con ella. Otra fuente consultada bajo esta condición de anonimato, pues se encuentra actualmente en Venezuela, explicó que serán trasladados a Cuba en código rojo. Muchos quisieran saber lo que significa el código rojo. Eso es peor que estar detenidos en una mazmorra. Eso significa que están presos sin título profesional ni documentación de identificación alguna y por supuesto deberán pagarle al Estado todo lo que se invirtió en la misión para ello, es decir, sus pasaportes, alojamiento, atención médica, viaje y después de salir de la misión lo que les quede pendiente por meses de no cumplir el contrato firmado, así lo precisó el doctor Ruano. El fisiatra agregó que los doctores han sido amenazados por los cuerpos de seguridad que lo custodian y adelantó que continuará publicando más nombres de los otros detenidos. Una tercera fuente consultada por Cybercuba reveló que los doctores antes mencionados estuvieron retenidos por la Guardia Nacional Venezolana, pero ya fueron devueltos a Cuba, mientras que otro grupo que también intentó escapar se encuentra en estos momentos en un centro de detención soterrado, incomunicado. Una persona que dijo ser cercana a uno de los revocados afirmó haber estado días sin conocer el paradero de su ser querido y describió la situación como un secuestro de que la jefatura de la Brigada Médica se desentendió. Cybercuba escribió al perfil institucional de la BMC en cuestión para intentar aclarar una información a todas luces difusa y que involucra graves violaciones de los derechos humanos, pero aún no han recibido respuesta.
Otro médico que alertó sobre la situación de los colaboradores que intentaron abandonar la misión en Venezuela fue el doctor Alexander Raúl Pupo Casa, quien fuera víctima de la represión en Cuba y ahora sigue la ruta del exilio. En una publicación de Face, este martes el galeno advirtió que sus colegas se encuentran en una prisión bajo tierra y que corren grave peligro. Las violaciones a los derechos humanos y laborales de los profesionales cubanos en misiones estatales en el exterior han sido extensamente documentadas y denunciadas por sus propias víctimas. Recientemente, en el marco de un examen exhaustivo del Comité de los Derechos del Niño a Cuba, uno de sus miembros, Clarence Nelson, cuestionó al gobierno cubano sobre doctores que son enviados al extranjero y deciden no regresar a Cuba, que son impedidos de retomar por un tiempo y por las quejas de que el gobierno gana mucho dinero por ellos y lo usa para su propio beneficio. Así agregó el experto, apuntando a que se trata de denuncias bastante serias. Además de las posibilidades de enfrentar cárcel y de la prohibición regresar a Cuba por al menos 8 años si abandonan el contrato antes de término. Encima de la apropiación del salario de los médicos por parte del Estado están el embargo a sus titulaciones y la imposibilidad de relacionarse íntimamente con los ciudadanos del país donde laboran. Asimismo, cientos de sanitaristas han denunciado la vigilancia y limitación del movimiento impuestas en las misiones médicas y la confiscación de sus documentos de identidad por parte de los jefes de la misión, todo legalmente amparado por el Código Penal cubano antes mencionado y la Resolución 168 del 2010 y otros instrumentos jurídicos como los decretos leyes 302, 306 del año 2012. En marzo, colaboradores de la Brigada Médica Cubana en Guinea Ecuatorial denunciaron que se encontraban trabajando más de 30 meses sin derecho a vacaciones y bajo amenazas de expulsión de la misión si denunciaban públicamente. También trascendió que 4 de ellos habían fallecido entre el 2020 y el 2021 y sus cuerpos tampoco habían sido repatriados, todo supuestamente por falta de vuelos. Hace más de 15 años llegaron las misiones médicas cubanas. Era como el boom de las vedettes, de la música, del entretenimiento. Muchos profesores, muchos médicos, muchos estudiantes tuvieron que aceptar desde que el presidente Chávez indicó que había que crear medicaturas rurales, medicaturas urbanas y descartar a los médicos o profesionales venezolanos. Muchas personas padecieron muchos errores de médicos que no estaban acostumbrados a las nuevas lecturas modernas de los equipos. Hoy día yo personalmente recuerdo, y lo recuerdo muy bien, que llegaron con estetoscopios muy antiguos, eran de metal, de aluminio, y eso me indicaba muchas cosas, el uso de medicamentos que en Venezuela la farmacopea ya no los utilizaba, como la tartracina o el amarillo número 5. Tengo familiares médicos que ellos me decían por qué ellos utilizan esto, más la medicatura venezolana en los hospitales grandes del país rechazaban ese tipo de fármaco, pero el gobierno los inculcaba. Y una cosa que muchos de ellos nos comentaban a nosotros era que todos los medicamentos que venían de Cuba, antibióticos, vacunas, antiespasmódicos, antipiréticos, eran pagados pero a nivel de dólar. Muchos médicos cubanos nos comentaban que ellos cobraban, era una tontería, y muchos de ellos dormían en los CDI o en algunas casas donde ellos tenían que, por supuesto, adquirir sus propios alimentos con lo poco que les quedaba. Esto el gobierno sabe que no es falso, no es mentira, pero la preocupación de estos médicos es que ellos no verán la luz como muchas personas creen. Estos médicos serán castigados y aún así van a ser más castigados aún las familias cuando ellos regresen a La Habana o a Cuba, Cienfuegos, etc. Eso es más lamentable aún. El gobierno venezolano no puede seguir represando también a estos connacionales y por supuesto a extranjeros. Eso es falta de los derechos humanos internacionales que ya en Venezuela no existen y por supuesto en Cuba desde hace más de 6 décadas no saben cuál es el significado. A ellos le hablas de los derechos humanos internacionales, por aquí le entra y por aquí le sale. Lo grave del caso es que es en el estado Táchira, sobre todo, donde ya no hay un fundamento legal para estos médicos. Hoy recuerdo que una de las primeras misiones que eliminaron fue la misión cuando cambiaban los bombillos amarillos por los focos blancos. Esto fue uno de los culminos para ellos salir migrando de diferentes sectores y estados del país
hacia otras latitudes, por supuesto a Ecuador, Colombia y Miami. Bueno, señores, nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Ucategui Muro, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.